en la lección número 9, la preservación de la Biblia. La preservación de la Biblia realmente es totalmente sobrenatural. Si uno se pone a ver obras antiguas, pues son muy pocas, y casi que cuando uno le preguntan qué obra antigua usted conoce que tenga 2000 o 3000 o 4000 años, tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? La palabra de Dios desde 1500 años antes de Cristo ha permanecido, ¿sí? Unos escritos en sánscrito que argumentan tener pues varios milenios, o los budistas, o bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros, remontándonos a la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que pues sus promesas son muy fieles, ¿sí? Hay algunas preguntas críticas ahí en la página 9, me llaman particularmente la atención. ¿Es la Biblia para todos los hombres o es solo para los eruditos? ¿Deberíamos nosotros, los que no somos eruditos, depender de aquellos para un conocimiento completo y para la interpretación de la palabra de Dios? Una pregunta. La respuesta contundente y clara es no. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía. La Biblia es contundente, es clara. Cristo se va a despedir de su iglesia y les dice que les va a enviar el Espíritu, les da el Espíritu. ¿Sí? Después de que resucita, empieza a habitar dentro de los creyentes, a hacer morada. ¿Sí? Que obviamente eso no quiere decir que no podamos, en cierto modo, estudiar, repasar, escudriñar o leer, personas que pues también han sido guiadas por el Espíritu, pero lo que es válido es ningún ser humano tiene mejor recurso al estudiar la palabra de Dios que haber recibido a Cristo, porque recibe el Espíritu. Está en todo lugar, está en todo momento. ¿Sí? Entonces, esto no es nada diferente, claro. Nosotros, los que Dios nos por misericordia nos ha permitido prepararnos un poquito, y básicamente para eso es que es el instituto, para glorificar al Señor, avanzar un poco en el conocimiento. Cuando uno se pone a profundizar en el conocimiento bíblico, pues se siente muy desafiado porque es supremamente amplio, es un conocimiento sobrenatural, es un conocimiento espiritual, y cada vez que va uno a un pasaje, aprende. ¿Sí? Segundo, necesitamos saber hebreo o griego para entender la Biblia cabalmente. Pregunta, perdón. De ser así, ¿por qué son idiomas tan difíciles de dominar? ¿Por qué se revelaría Dios al ser humano? Pregunta ahí, para después velarse a sí mismo con tales lenguajes. ¿Se propuso Dios hacernos la vida y la salvación difíciles? No, no, porque pues afortunadamente pues siempre ha habido personas que Dios ha utilizado para las traducciones, ¿sí? Entonces no necesitamos tener un conocimiento profundo del hebreo o del griego. Si uno puede conocer algunas expresiones, algunas raíces, sobre todo raíces, ¿sí? Ahí en el capítulo anterior se hablaba, por ejemplo, del amor. Y cuando a Cristo lo acusaron de homosexual porque le dijo a Pedro, le preguntó si me amas, pues una persona incrédula se aprovecha de eso, ¿sí? Pero pues una persona que o tiene mala intención o es una persona altamente ignorante de algunas raíces básicas, ¿sí? Por eso es tan importante el instituto. Alguien alguna vez me decía, no, pues yo no necesito instituto porque yo puedo leer la Biblia. Sí. Timoteo, ¿con quién estudió instituto? Con el apóstol Pablo. Sí, ahí lo hemos estudiado varias veces. Pablo le dice que permaneciera para que enseñara a otros que fueran fieles. A veces la enseñanza uno a uno es como menospreciada, ¿no? Uno ve que hay casos en la Biblia donde se aprendió uno a uno, ¿sí? Si algunos versículos en la Biblia son cuestionables en su traducción, ¿podríamos realmente estar seguros de algunos de ellos? Si corregimos, criticamos o cuestionamos, ¿sí? Dice ahí un solo versículo de la Biblia, ¿qué es lo que en realidad le estamos diciendo a los bebés espirituales? Hay que decir la verdad, hay textos que son muy difíciles de traducir, ¿sí? La misma Biblia lo dice, y para la parte humana, y es que Dios quería ponernos la vida difícil, no, sino que es que las enseñanzas sobrenaturales pues van más allá del razonamiento humano y requieren la fe, y al requerir la fe pues hay cosas que son por fe,
o mejor dicho, en el caso de la Biblia, absolutamente todo es por fe. Y eso no quiere decir que sea irracional, que ahí en Romanos 12, ¿sí? Nos dice, ¿sí? Que es nuestro culto racional, no es algo que no podamos entender, pero hay limitaciones, ¿sí? Hay cosas de los idiomas que uno las entiende hasta cierto punto, hay cosas del universo de la astronomía que uno las entiende hasta cierto punto, hay cosas de las matemáticas que uno las entiende hasta cierto punto, hay cosas de la física que uno las entiende hasta cierto punto, hay cosas de la historia, en todo el conocimiento hay limitaciones, y si no, no existiría la investigación científica. En el conocimiento bíblico, ahí en Hebreos 5:11 dice, Hebreos 5:11, ¿sí? Hablando de el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Dice Hebreos 5:11, los hebreos eran judíos convertidos a Cristo que se organizaron como una iglesia local y estaban muy acostumbrados a las ceremonias, a los ritos, a los sacrificios, a toda esa dinámica, por decirlo de alguna manera, del judaísmo. Y ahora les tocaba congregarse sencillamente, alabar a Dios, predicar el evangelio, ya Cristo había muerto, no se necesitaban sacrificios. Y ellos salían como vacíos, como que no, sí, decía, y Cristo sumo sacerdote, ¿cómo así? Si nosotros el sumo sacerdote antes lo veíamos aquí, era un hombre, sí, impecable y todo eso, sí, muy prestigioso, muy bien organizado, es decir, de una familia muy prestante y todo ese tipo de cosas. Entonces recurrir al sacerdocio de Cristo, pues difícil. Se necesitaba el poder de Dios. Acerca de esto, dice Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir y difícil, dice ahí, difícil de explicar. ¿Sí? Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. ¿Sí? A mí personalmente me ha pasado que a veces enseño 10, 15, 20 veces algo y voy a tratar de preguntar sobre qué se ha aprendido sobre eso y no, pues todavía falta. Bueno, pues listo. Sí, pues hay que seguir enseñando, Pedro lo dice, sí, hay que seguir enseñando, porque si no aprendemos bien, ¿cómo vamos a compartir bien? ¿Sí? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice ahí, tanto tiempo, ¿sí? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como si a un matemático le tuvieran que enseñar otra vez los principios de la suma, ¿sí? Son rudimentos, los números, los principios de la suma, de la resta, o de algunas realidades algebraicas, cosas supremamente básicas, ¿sí? Hay que volver a enseñarles los rudimentos. Cuando no se aprenden bien los rudimentos, entonces hay gravísimos problemas, gravísimas dificultades, porque ¿cómo se va a ampliar la enseñanza si no se aprende lo básico? Entonces, pues es muy claro, por eso es que es tan importante la escuela dominical, por eso es que es tan importante el instituto, por eso es tan importante las alabanzas, la oración, estudiar, escudriñar la palabra de Dios cotidianamente, ¿sí? Vivimos sociedades donde sobrevivir cada vez es más difícil, ¿sí? Hace unos años una persona trabajaba cierto tiempo, podía sobrevivir, en fin, eso no es un secreto para nadie. Pero eso tampoco justifica de que no vayamos a mirar la palabra de Dios y bueno, nunca lo vamos a saber todo y de hecho pues uno no puede pretender que va a dar respuesta a todas las preguntas, pero lo que sí es muy claro es que, como dice ahí, ¿sí? Todos, absolutamente todos, la Biblia ha sido preservada. Sin ella nunca podríamos estar 100% seguros de que en verdad tenemos la palabra inspirada por Dios. Si no fuera por eso, pues no tendríamos certeza porque pues es lo que Dios nos enseña, es lo que Dios nos ha dejado, su espíritu, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su iglesia, nos ha dejado la oración, recursos, ¿sí? Uno puede ser una excelente persona en la oración, pero si no tiene la palabra de Dios, pues tiene serias dificultades. Los apóstoles lo tuvieron, ellos no tuvieron completa la palabra de Dios. Ahí en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay muchos textos,
¿sí? Muchísimos textos donde se ha venido cumpliendo. ¿Sí? Sí, cuando estudiamos un poco el asunto de la doctrina básica relacionada con la historia, pues veíamos, ¿sí? Inclusive en muchas ocasiones se enseñó la Biblia en latín de espaldas, las personas no entendían absolutamente nada, ¿sí? Vulnerando la voluntad de Dios. Ahí hay varios ejemplos ahí de situaciones que se dieron, pero es totalmente sobrenatural. Primero, que Dios haya inspirado su palabra. Segundo, que Dios la haya preservado, ¿sí? Y la prueba contundente, pues hay que insistir, nosotros mismos. ¿Quiénes éramos? Cuando vamos a la palabra de Dios y la aplicamos, nosotros tenemos la evidencia ahí, ¿sí? Tenemos la evidencia ahí. Uno se va, si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, nos prueba de que somos hijos de Dios. Muchas gracias. No sé si se añadió alguien. Siempre el énfasis, escrituras, 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 inspiradas. Pastor Plácido, ¿cómo está, Pastor Plácido? Buenas noches, hermano. Ahí vamos corriendo, un poquito Sí, así, recuperando, pero bien. así vamos todos corriendo, Pastor Plácido. Bienvenido. Gracias, hermano. Un paréntesis, evangelismo el sábado a las 2, Pastor Plácido, Sí, señor, a las 2 de la tarde ahí en el Quiroga. en el Quiroga. Sí, Sí, el señor. domingo estamos orando por todos y por las necesidades, y también que Dios nos dé hacia allá de sabiduría. Entonces, ¿llevamos tratados de acá o su merced tiene tratados allá? Perdón. Sí, ahí hay tratados de los dos, del pequeño y del grande, del evangelismo de Juan. Listo, listo, hermano. Pero no sobra, si lleva, pues gracias, hermano. Bueno, listo, hermano. Entonces, la preservación de la palabra de Dios. Hay muchos otros textos, ¿no? Muchos otros textos. Miremos, por ejemplo, el Salmo 102:26. Un hermano que nos ayude con el Salmo 102:26, otro hermano que nos ayude con Isaías 51:6. Para ir concluyendo. La verdad es que pues hay muchas inquietudes sobre esto, ¿sí? Pero si leemos un poquito en detalle, pues nos vamos a dar cuenta de la importancia que Dios ha preservado la palabra. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece con los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová,
vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señoría, bendice alma mía a Jehová. Gracias, hermano Andrei. Salmo 103. Ahí hay un antecedente en el Salmo 102.26, Salmo 102.26. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros y la sentencia será establecida delante de ti. Imaginémonos, estos salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo, ya estamos hablando de enseñanzas de hace 3000 años que siguen siendo vigentes, ¿sí? Porque si uno reconoce todo esto, pues Dios es eterno, su palabra es eterna y sus bendiciones son también permanentes. Entonces, pues, muchísimas gracias. Yo quiero ofrecerles disculpas porque a las 7:10 de la noche tengo que retirarme, tengo una cita médica a las 7:45, entonces necesito retirarme, pero pues les agradezco sus oraciones en primer lugar y pues, tratar de ir meditando ahí, si Dios lo permite. Yo creo que ya la semana entrante vamos a tener una buena parte de los exámenes. Yo estoy rogando sus oraciones para que el día que tengamos la visita de los hermanos que vienen de Westwood podamos clausurar el instituto, es decir, podamos entregar ese día los boletines y podamos, pues, sí, darle gracias a Dios porque, pues, con dificultades, pero pues ahí el Señor nos ayuda a fortalecernos, responde las oraciones y ahí nos va llevando en victoria. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud final sobre esto, por favor. Sí, pastor, sobre un tema operativo, lo de los parciales, ¿desde cuándo quedan habilitados y hasta cuándo hay plazo? Sí, hermano, pues en este momento yo estoy elaborándolos. Realmente espero que ya la semana entrante podamos tenerlos. ¿Sí? Podamos tenerlos. Yo creo que ya, si el lunes logramos tener doctrina bautista en un año, doctrina bíblica bautista en un año, pues a partir del lunes iría. Nosotros nos comunicaríamos tan pronto los tenga yo terminados, porque no los he terminado realmente. Entonces, a partir del lunes espero tenerlos, sí, máximo el martes, creo yo. El otro miércoles, pues obviamente tenemos yo estoy en presentación, una especie de retroalimentación, como con carácter también evaluativo, presencial, como que nos encontremos, dialoguemos, como realmente qué es lo que nos ha dejado el instituto este semestre y también pues tener la oportunidad de avanzar, de ir haciendo los ajustes, porque pues obviamente hay muchísimos ajustes que necesitamos ir haciendo en el desarrollo del instituto. Pues concretamente a partir de la semana entrante, hermano André, Dios mediante, ruego sus oraciones, por favor. Más o menos, ¿para cuándo está programada, hermano, la reunión con los alumnos y con los profesores? No, realmente en este momento no sé, porque pues tengo que hacer como un consenso, mirar entre todos cuál sería una fecha tentativa, porque pues, yo puedo programarla para esa fecha, pero yo creo que de alguna manera pues Dios nos ayudará. No es complicado, o sea, es muy complicado reunirnos presencialmente por las ocupaciones y pues, circunstancias humanas. Pero sí veo la gran necesidad de hacerlo porque pues sí, necesitamos, es muy buena la virtualidad, es excelente, podemos comunicarnos, se nos facilita y todo, pero hay un momento en que también es excelente el hecho de encontrarnos, de intercambiar, ¿sí? De evaluar entre todos la enseñanza de la palabra de Dios, porque pues es necesario, hace parte, ¿no? Hace parte de eso. Ojalá lo podemos hacer, ojalá lo podamos hacer, yo les ruego sus oraciones por esto. Quiero una fecha en este momento, me parece muy aventurado, no, de pronto hay la mayoría, yo puedo decir tal fecha y entonces pueden reunir. No, está bien. Doctor Plácido y análisis bíblico. ¿Listos?
Sí, señor, buenas noches, hermanos. Entramos al capítulo 5. No sé si el de los capítulos anteriores del versículo 4 estamos estudiando sobre la Biblia. Ya el versículo 5 habla usando bien la Biblia, habla de que es un libro de armonía, y hay que usar los métodos. Hay dos formas de estudiar la Biblia, habla aquí el análisis. Uno es por edades, o por épocas, o por las dispensaciones, también llamadas. Es un buen método, y otro método es por temas, es el que realmente análisis bíblico eh, sugiere para entender mejor la Biblia. Y se debe estudiar obviamente reconociendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento pues no lo reconoce el Señor en las tres divisiones, ahí en Lucas 24:44, donde habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es la forma de estudiarlo, para evitar pues muchos errores. Dice que la ley y los profetas ya pasaron y obviamente los salmos están vigentes. Ya en el Nuevo Testamento pues sugiere la división, sugiere también tres divisiones, que es el Evangelio, las 13 cartas paulinas y el último libro que es el Apocalipsis. Se sugiere es la forma de estudiar la Biblia para un mejor entendimiento. Y habla obviamente de las subdivisiones erróneas que en un momento dado han sugerido, como la ley moral, la ley ceremonial, los libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos y los libros poéticos. Esto es un error con relación al estudio, eh, para no entrar en errores doctrinales. Muchos errores doctrinales que se han dado es debido a eso, debido al mal uso de cómo se estudia o cómo sugiere el, aquí lo que es el libro de análisis sugiere cómo estudiar la Biblia para un mejor entendimiento. Con relación a ahí está el cuestionario, pues ya dicen que la otra semana va lo que es los exámenes. Ya serían los últimos exámenes de este semestre, hermano Ricardo. Sí, señor, estos son los últimos. Correcto. Hoy, bueno, no sé si al final me puede dar la clave porque formateé el computador y no tengo la clave para calificar los talleres. ¿Vamos en el taller cuarto o en el taller ahí usted colocó el último? ¿Es el tercero o el cuarto, hermano? El último que está puesto es el quinto. Ah, ok, qué bueno. Sí, vamos, entonces estamos en no sé si al final me puede regalar la clave, hermano, para lo que es el usuario y la clave, porque no... Ya miramos. De los alumnos, ¿alguna pregunta acerca del capítulo 5? No sé si han visto el video del capítulo 5, estoy usando bien la Biblia. La hermana Sandra y no sé quién más está en línea, hermano. Está la hermana Sandra. Hermanita Mender no está hoy. ¿Señor? La hermana Mariano. María, sí. No está. Gracias. No sé si hay alguna pregunta del capítulo 5, que es el que pues ya entramos a evaluar, a calificar esta semana, que sería como la nota final del primer semestre. Hermana Sandra, ¿alguna pregunta del capítulo 5? No, señor Placito. Su usuario es el correo. ¿Correo del PATH o...? Sí. La contraseña, pues usted la restablece. Ah, ¿la puedo volver a restablecer? Sí. Si no la puede restablecer, pues me avisa. Ok, hermano. Pero es el correo. Ok. Correo y la clave, pues uno aquí vuelve y la actualiza. Sería. Uh-huh.
Ok. No sé, con relación la última clase es ahorita en junio o julio, ¿cómo está lo del semestre, hermano? La última clase, Sí, desde este semestre. nosotros calculamos que Ya estamos en junio, sería ya el próximo miércoles, hoy estamos a 5, sería el 13, 12 de junio. el 19, mejor dicho, prácticamente el 12. 19. O sea, dentro de 8 días es la última tutoría. Ya, ok. Es la última. Ya a partir del 19 es los exámenes. O sea, Los a exámenes. partir del 13 son los exámenes hasta el 19 y ahí ya son calificaciones y ya el 30 es la clausura. Sí, la entrega de certificado. Ok, entonces dejamos hasta el capítulo 5, ¿está bien? Sí, señor. De la evaluación para los hermanos que no están, avisarles y decirles que iríamos hasta ahí en análisis bíblico para pues, la última clase sería como mirar ya lo que son si hay alguna pregunta, algo que quedó duda, sería mirarlo ese próximo miércoles para Sí, señor. completar ese capítulo 5. Sí, señor, Placidito, así es. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Algo Bueno, más? ¿Algo pendiente? No. no, señor, nada pendiente. Bueno, orar por los enfermos y por la salud mía también, que estoy delicado de salud. Estuve 2 días incapacitado esta semana. No, Y bueno, pues, una virosis muy fuerte. sí, eso está por todo lado. Con la ayuda del Señor, pues nos vemos si van ahí, nos vemos el sábado allá en el Quiroga. Amén, sí, señor. Listo, Placidito. Ok, pues oremos, hermano, y darle gracias al Señor. Sí, señor. Entonces vamos a orar, hermanos, ¿está bien? Está bien. Oremos, Padre bueno, eterno, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por las obras aquí en Colombia, por el seminario virtual, por los alumnos, Señor, oramos para que cada día se puedan añadir más hermanos, hermanas que se puedan prepararse, Señor, para que le puedan servir. Tu mano encomendamos a los enfermos, la salud de cada uno de nosotros, Señor, los que están delicados de salud, los que están hospitalizados, bendícelos, los que están en posibles cirugías, Señor, de allá de la Gracia, de Quiroga, de Peniel, de Marsella, la hora en Bosa, Fusi, Bagué y Vicencio, la hora en Monterrey, los hermanos que están viajando, Señor, en los Estados Unidos, la reunión de la ABA, Padre, para que más misioneros sean apoyados, Señor. Bendice también, Señor, nuestras familias. El evangelismo próximo sábado, Señor, este trabajo allí en el Quiroga, Señor, los hermanos, la obra allí en este lugar. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, para que podamos servirte como tú lo mereces, Padre. El resto de semana la dejamos en tus manos, Señor. Bendice este mes que hemos comenzado. Trabajo, la vida, la salud, Señor, todo lo ponemos en tus manos. Una vez más, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. El Señor bendiga. Tengan Amén. buena semana. Chao, Placidito. Buenas Chao, noches. hermana Rosalba. Chao, mamá. Chao, que tengan buena noche.